Un uniforme, una placa y el poder de arruinarle la vida a Eleanor Croft, de 68 años. Su viaje soñado para ver a sus nietos se convirtió en una pesadilla pública. Arrastrada de su asiento de primera clase en el vuelo 815 de Ascender por un oficial lleno de arrogancia, fue acusada, avergonzada y denunciada, pero el oficial Miller cometió un error catastrófico. No sabía que la mujer tranquila y digna a la que maltrataba había hecho una sola llamada telefónica a su hijo. Un hijo que no solo tenía dinero ni un buen abogado. Tenía lo único que haría que el mundo del oficial se derrumbara en polvo. Era dueño de toda la aerolínea. El aire reciclado del Ascender, un 321, susurraba alrededor de Eleanor Croft. Un suave zumbido que generalmente la adormecía en un estado de agradable anticipación. A los 68 años, la bibliotecaria jefa jubilada tenía un aire de tranquila dignidad que era tan parte de ella como las mechas plateadas en su cabello pulcramente peinado. Era una mujer de rutina, de tranquila contemplación y de inmensa, aunque rara vez mostrada, fortaleza. Volar en primera clase era un lujo. Un regalo de su hijo Julian y ella. Con la intención de saborear cada momento del vuelo 815 de Chicago o a San Francisco, su asiento de ventanilla 2 le ofrecía una vista espectacular de la bulliciosa pista. Una ciudad en movimiento, con carritos de equipaje que pasaban como insectos metálicos y personal de tierra moviéndose con una precisión de ballet. Acababa de acomodarse en su desgastado pero querido ejemplar de 100 años de soledad, abierto sobre su regazo, cuando sonó la primera nota discordante. Llegó en forma de una azafata y dijo ser una mujer llamada Brenda. Brenda Walls, según su etiqueta, era una mujer cuyos rasgos afilados parecían estar permanentemente contraídos en un estado de leve desaprobación. Se movía por la cabina con una energía impaciente y entrecortada. Su sonrisa, tan delgada y quebradiza como un trozo de hielo, dijo: «Señora Brenda». Su voz interrumpió el ensueño de Elinor. «Necesito que pongas esa bolsa en el compartimento superior». Elinor bajó la vista hacia su pequeño bolso de mano de cuero suave, cuidadosamente guardado a sus pies. Contenía sus gafas de leer, su medicación, su libro y un pequeño foto de sus 2 nietos que siempre llevaba consigo. «Oh, es bastante pequeño». Elinor respondió con una sonrisa educada. «Cabe perfectamente aquí». El agente de la puerta dijo que estaba bien. «Es mi artículo personal. Prefiero mantener mis medicamentos cerca». Los ojos de Brenda se entrecerraron. «Es política de la aerolínea, señora. Todas las bolsas de ese tamaño deben guardarse para el taxi y el despegue, sin excepciones». El tono fue innecesariamente brusco, convirtiendo una simple solicitud en una amonestación pública. Algunos otros pasajeros en la cabina silenciosa la miraron. Elinor sintió un rubor de vergüenza. Ella no era de las que armaban un escándalo, por supuesto. Dijo suavemente, agachándose mientras lo hacía. Su mano rozó la pequeña bolsa térmica que contenía sus plumas de insulina. Eran esenciales y tenía una ansiedad profundamente arraigada que le recomendó el médico por estar separada de ellas. «Entiendo», dijo Elinor con voz firme pero con un toque de urgencia. «¿Puedo sacar mi bolsa de medicamentos primero? Solo tomará un momento». Brenda suspiró. Un sonido teatral y forzado que resonó en la cabina. «Señora, ya vamos con retraso». Todos los demás lograron seguir las reglas antes de abordar. «Por favor, solo suba la bolsa». La condescendencia era palpable. Era el manejo de todos los demás lo que dolía. Implicaba que ella era un problema, una molestia. A su lado, en el asiento 2B, una joven con una computadora portátil y un traje elegante levantó la vista. Frunciendo el ceño, solo pidió sacar su medicina. La joven intervino en voz baja: «Es una solicitud razonable». Brenda le lanzó a la mujer una mirada fulminante antes de volver toda su atención a Elinor. «Soy la azafata de este avión, señorita. Soy responsable de la seguridad y las regulaciones de la FAA. La bolsa sube ahora».
Las manos de Elinor temblaron ligeramente cuando accedió a renunciar a su medicación por el bien de la paz. Se desabrochó el cinturón de seguridad, se puso de pie y colocó cuidadosamente la bolsa en el compartimento superior casi vacío directamente sobre su asiento mientras se sentaba de nuevo. Conmocionada y humillada, trató de perderse en su libro, pero la palabra nadó ante sus ojos, el suave zumbido de la cabina ahora sonaba como un susurro crítico. Sin embargo, la situación estaba lejos de terminar. 10 minutos después, cuando el avión comenzó su lento retroceso desde en la puerta, Elinor se dio cuenta de que la cabina se estaba calentando demasiado. Una gota de sudor le recorrió la sien. Era propensa a desmayarse cuando su nivel de azúcar en sangre era inestable. Una situación que se agravaba con el estrés y el calor. Buscó la pequeña salida de aire circular sobre su cabeza, pero parecía emitir solo una bocanada débil y tibia. Intentó llamar la atención de Brenda, pero la azafata la ignoraba deliberadamente, ocupada con los preparativos al otro lado de la cabina. Finalmente, al pasar Brenda, Eleanor habló, su voz apenas por encima de un susurro. «Disculpe, señorita. Me siento un poco mal. ¿Podría traerme agua y ver si puedo subir la temperatura? Hace mucho calor». Brenda se detuvo y se giró, con expresión de absoluta exasperación. «Señora, ya le he dicho que permanezca sentada con el cinturón de seguridad abrochado. El capitán controla el ambiente de la cabina y no podemos empezar a servir bebidas hasta que estemos en el aire. Tendrá que esperar». «Lo entiendo, pero me siento bastante débil», insistió Eleanor, con un auténtico temblor de miedo en la voz. Su visión se estaba volviendo borrosa. «Soy diabética. Solo necesito un vaso pequeño de agua». Este fue el punto de quiebre para Brenda. En lugar de ver a una pasajera en apuros, solo vio desafío. Vio a una pasajera problemática que ya había desobedecido sus instrucciones sobre la maleta. «Eso es todo», espetó Brenda, con la voz repentinamente alta y acusadora. «Has estado causando problemas desde que subiste a este avión. Primero con la maleta, ahora con esto. Estás creando un alboroto y negándote a seguir las instrucciones de la tripulación». La acusación era tan descabellada, tan desconectada de la realidad, que Eleanor se quedó momentáneamente atónita. La joven abogada del 2B no. «Es una completa mentira», dijo, con la voz llena de indignación. «Esta mujer ha sido perfectamente educada. Te dijo que se sentía mal. Tú eres el que está armando un escándalo». Otro pasajero, un señor mayor al otro lado del pasillo, asintió con la cabeza. «Lo escuché todo. La azafata se está pasando de la raya». Brenda se puso roja de furia. Sintió que su autoridad era desafiada, no solo por la anciana, sino por toda la cabina. Para ella, era un motín en toda regla. Se irguió en toda su estatura, con la voz impregnada de venenosa autoridad. «Esta pasajera es un riesgo potencial para la seguridad», anunció a toda la cabina. Las palabras fueron una escalada impactante. «Está ignorando las órdenes de seguridad y se ha vuelto agresiva. De acuerdo con mi deber y entrenamiento, le informo al capitán que tenemos una pasajera indisciplinada. Regresamos a la puerta». Una exclamación colectiva recorrió la cabina de primera clase. Fue una reacción exagerada, grotesca y surrealista. Eleanor se quedó paralizada en su asiento, con el corazón latiéndole con fuerza. El desmayo fue reemplazado por una oleada de adrenalina e incredulidad. «¿Riesgo para la seguridad? ¿Agresiva?». Las palabras fueron dardos venenosos. Sintió el peso de todas las miradas de la cabina sobre ella. La vergüenza era un peso físico que le oprimía el pecho y le dificultaba la respiración. Observó aturdida cómo Brenda se dirigía a la parte delantera del avión y desaparecía en la cabina. Momentos después, el suave movimiento de retroceso cesó. Un anuncio del capitán, escueto e impersonal, informó a los pasajeros que regresaban a la puerta de embarque debido a un pequeño problema de seguridad que debía resolverse. Un pequeño problema de seguridad.
Las palabras pretendían tranquilizar, pero para Eleanor, fueron el hierro candente que le grabó la acusación. Ella era el pequeño problema de seguridad. El susurro de la cabina se había convertido en un rugido de juicio, y en medio de todo, Eleanor se sentía total y terriblemente sola. El regreso a la puerta de embarque fue un angustioso arrastrarse de vergüenza. Para Eleanor, cada segundo que pasaba era una nueva oleada de mortificación. Los demás pasajeros de primera clase la miraban fijamente, con expresiones que mezclaban lástima, incredulidad y, en algunos casos, molestia por el retraso. Los susurros eran incesantes, una marea susurrante de especulaciones. Eleanor mantenía la vista fija en el respaldo del asiento frente a ella, con los nudillos blancos mientras se agarraba a los reposabrazos. Podía sentir las miradas como golpes físicos. La joven abogada del 2B, cuyo nombre supo más tarde que era Sara, se inclinaba de vez en cuando, susurrando: «Esto es una locura. Soy testigo. Esto no es culpa tuya». Eleanor solo pudo ofrecer un débil y tembloroso asentimiento en respuesta. Cuando la pasarela se reconectó con el avión con un golpe seco y definitivo, un nuevo tipo de temor se instaló en su estómago. Esto ya no era solo un conflicto a bordo. Había escalado más allá de los confines del avión. Brenda Walls reapareció de la cocina delantera, su rostro una máscara de justicia reivindicada. No miró a Eleanor. En cambio, se quedó de pie, con los brazos cruzados, cerca de la puerta de la cabina, una centinela silenciosa y presumida. La puerta del avión se abrió y dos figuras subieron a bordo. La primera era un supervisor de Hacienda Irgate con aspecto apurado y la corbata torcida. El segundo era un agente de policía de la sección de operaciones aeroportuarias del Departamento de Policía de Chicago. Llevaba un uniforme impecable, una postura rígida y su rostro tenía esa expresión impasible y sensata que Brooks no discutía. Su placa de identificación era Red de Miller. El agente Dean Miller disfrutaba de la absoluta claridad de su autoridad. En el caótico y liminal espacio de un aeropuerto, él era el punto de referencia inamovible. Veía el mundo en binarios simples, obediente e incumplidor, ordenado y desordenado. Llevaba 7 años de patrullaje aeroportuario y se enorgullecía de su política de tolerancia cero, una metodología que le había valido elogios de sus superiores, aunque generaba un flujo constante y silencioso de quejas de pasajeros que rara vez llegaban a ninguna parte. Inspeccionó la cabina de primera clase, recorriendo con la mirada a los pasajeros antes de posarse en Eleanor, a quien el supervisor de la puerta había señalado. Se acercó a su asiento, llenando el pasillo con su presencia, proyectando literalmente una sombra sobre ella. «Señora», comenzó, con una voz grave y ronca que exigía atención. «Soy el oficial Miller. Me han informado de que ha causado un disturbio y se ha negado a seguir las instrucciones de la tripulación de vuelo». «¿Es correcto?». Eleanor lo miró, intentando encontrar una respuesta coherente. «No, oficial. Eso no es correcto en absoluto. Simplemente me sentí mal y pedí un vaso de agua». La azafata reaccionó exageradamente. La expresión del oficial Miller no cambió. Lo había oído miles de veces. La negación, la deriva de culpas. Todo formaba parte del guión. La tripulación de vuelo dice que fue agresiva, afirmó, no como una pregunta, sino como un hecho. Dicen que se negó a guardar su equipaje y se alteró al recibir instrucciones legales, lo que generó un problema de seguridad. Eso no es cierto. Sara, la abogada, interrumpió con voz aguda y clara. Estaba sentado aquí mismo. Su azafata, Brenda, fue poco profesional y convirtió una simple petición en este circo. Esta mujer no hizo nada malo. Debería estar interrogando a su tripulante, no acosando a una pasajera. El oficial Miller giró la cabeza lentamente para mirar a Sara. Sostuvo su mirada durante un largo e intimidante instante. «Señora, estoy llevando a cabo una investigación. A menos que haya estado directamente involucrada, le pediré que guarde silencio».
Estoy directamente involucrada. Sara replicó, sin intimidarse. Soy testigo de lo que realmente sucedió. Se llama perjurio cuando un tripulante miente a las fuerzas del orden. Un destello de irritación cruzó el rostro de Miller. No le gustaban las complicaciones, y esta mujer de lengua afilada era una complicación. Se volvió hacia Eleanor con la voz endurecida. Señora, voy a tener que pedirle que recoja sus pertenencias y me acompañe. A Eleanor se le heló la sangre. ¿Venir con usted? ¿A dónde? No he hecho nada malo. La súplica en su voz era desgarradora. Necesitamos que desembarque para tomarle declaración. Es el procedimiento habitual, dijo Miller, con palabras frías y estériles. La están sacando del vuelo, exclamó el caballero del otro lado del pasillo. Esto es increíble. Ella es la víctima aquí. El oficial Miller lo ignoró. Su atención estaba centrada únicamente en Eleanor. Vámonos, señora. No tenemos todo el día. Está retrasando todo el vuelo. La injusticia de todo aquello era un estrangulamiento físico. Eleanor estaba siendo castigada por el retraso que Brenda había causado. Estaba siendo avergonzada públicamente por una ofensa que no cometió. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Lágrimas ardientes y punzantes. Lágrimas de frustración, de miedo, de humillación pura y dura. Por favor, susurró en una última y desesperada súplica. No hagas esto. Hijo mío. Solo intento visitar a mis nietos. Cada vez que no voy a poder hacer esto. No voy a poder hacer esto. Ya había terminado de hablar. Su mano se movió hacia su costado, no hacia su arma, sino en un gesto de acción inminente que fue universalmente comprendido. Estaba preparado para llevársela físicamente. Recoge tus cosas ahora. La firmeza en su tono la destrozó. Derrotada, supo que no tenía opción. Resistirse sería crear la misma escena de la que la acusaban. Moviéndose como en trance, Eleanor se levantó. Metió la mano en el compartimento superior, con las manos tan temblorosas que apenas podía agarrar su bolso. El camino desde su asiento hasta la puerta del avión fue el más largo de su vida. Mantenía la mirada fija en el suelo, incapaz de sostener la mirada de los demás pasajeros. Podía sentir su compasión, y era casi tan doloroso como el desprecio que sentía por parte de Brenda y el oficial Miller. Al salir del avión y subir a la pasarela, el oficial Miller estaba justo detrás de ella. Su presencia era un peso sofocante. El supervisor de la puerta señaló vagamente hacia el pasillo. Tenemos una pequeña oficina donde podemos hablar. Pero en cuanto estuvieron a pocos metros de la puerta del avión, fuera de la vista de la mayoría de los pasajeros, la pretensión procesal del oficial Miller se desvaneció. La agarró del brazo justo por encima del codo, con una fuerza sorprendente, casi le hizo un moretón. Sigamos adelante, abuela, murmuró, en voz baja y con un tinte amenazante. La crueldad casual de la palabra abuela golpeó a Eleanor más que cualquier acusación. Pretendía disminuirla, hacerla invisible e irrelevante. Fue una última falta de respeto. La llevaron a una pequeña habitación sin ventanas frente al vestíbulo principal. Una caja gris estéril con una mesa y algunas sillas. Parecía una sala de interrogatorios. El supervisor de la puerta murmuró algo sobre tomar declaraciones y salió corriendo, claramente sin querer saber nada de lo que estaba por venir. El oficial Miller la dirigió a una silla y luego se quedó de pie junto a ella, con los brazos cruzados. Muy bien, a ver. Su identificación. Eleanor rebuscó en su bolso, con la compostura completamente destrozada. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente, trazando silenciosos caminos por sus mejillas. Esto no estaba bien. Esto no podía estar pasando. Encontró su licencia de conducir y se la entregó. Él la miró, luego la miró de nuevo. El desprecio en sus ojos era inconfundible. Vio a una anciana, una don nadie, alguien a quien se podía manipular, alguien cuya historia no importaba.
Eleanor Croft. Leyó en voz alta, casi con burla. Dejó la identificación sobre la mesa. Ahora me vas a decir qué pasó realmente en ese avión. Y no me hagas perder el tiempo con más historias. Eleanor respiró hondo, estremeciéndose. La bibliotecaria, la abuela, la mujer tranquila y digna se había ido, reemplazada por un núcleo de acero que había olvidado que poseía. Las lágrimas se detuvieron. Enderezó la espalda. Miró al oficial Dean Miller directamente a los ojos. Ya le he contado lo que pasó, oficial, dijo, en voz baja pero clara y resonante con una fuerza recién descubierta. Y no tengo nada más que decirle. Metió la mano en su bolso, le pasó el libro y la foto de sus nietos, y sacó su teléfono móvil. Sin embargo, voy a hacer una llamada. El oficial Miller se burló. Llama a un abogado. No cambiará nada. No vas a volver a ese vuelo. Oh, no voy a llamar a un abogado, dijo Eleanor. Sus dedos navegando hábilmente por la pantalla que conocía tan bien. Presionó el pin de contacto en la parte superior de su lista de favoritos. Voy a llamar a mi hijo. Julian Croft se encontraba en el centro de la Ascender Executive Lounge, un espacio que él mismo había ayudado a diseñar. Era un testimonio de su visión para la aerolínea. Elegante, moderno e imbuido de un lujo sobrio que evocaba eficiencia y comodidad. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del aeródromo OAR de Chicago. Una compleja danza de llegadas y salidas que supervisaba no solo como gerente, sino como la máxima autoridad. A sus 39 años, Julian era el director ejecutivo más joven en la historia de la aerolínea. Un hecho que inicialmente había generado escepticismo en la vieja guardia, pero que había sido silenciado por 3 años consecutivos de ganancias récord y un alza vertiginosa en las puntuaciones de satisfacción del cliente. Era un hombre alto, impecablemente vestido con un traje azul marino a medida. Proyectaba un aura de calma e intensa concentración. Estaba a minutos de entrar en la sala de conferencias contigua para dar un comunicado de prensa histórico. El lanzamiento de la iniciativa AscendCare, una inversión de $1.000 millones en tecnología de atención al cliente y capacitación de empleados diseñada para rehumanizar los viajes aéreos. La ironía de lo que sucedía a solo unos cientos de metros de distancia en uno de sus propios aviones era una espada cruel e invisible que pendía sobre su cabeza. Su jefe de operaciones en Norteamérica, Robert Chen, estaba de pie a su lado, repasando los puntos finales de la conversación. Y cuando enfatizas la Carta de Derechos de los Pasajeros, Julian, al dar en el clavo con la dignidad y el respeto, eso es lo que resonará en los medios. La dignidad y el respeto son el punto central. Robert, dijo Julian, con una suave voz de barítono. No es solo un eslogan, es una promesa. Fue entonces cuando su teléfono personal, ese con un número que solo un puñado de personas tenía, vibró en su bolsillo. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Tenía una regla estricta: nada de llamadas antes de una conferencia de prensa importante. Escenarios terribles pasaron por su mente. Una caída, una crisis médica, un accidente de coche. Inmediatamente se disculpó con Robert, entrando en un rincón tranquilo del salón.
Mamá, respondió, con la voz tensa por la preocupación. ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Lo que escuchó al otro lado de la línea no era la voz cálida y familiar de su madre. Era una voz que no había escuchado desde que de niño se cayó de un árbol. Una voz tensa, temblorosa y luchando por contener las lágrimas. Julián. ¡Ay, Julián! Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Preguntó, y su calma se desvaneció al instante. Estoy en el aeropuerto. En Oare, dijo ella con la voz entrecortada. Me bajaron del avión. Las palabras no cuadraban. ¿Te sacaron del avión? ¿De qué estás hablando? ¿De tu vuelo a San Francisco? Sí, susurró. Y entonces la historia salió a borbotones, entrecortada y dolorosa. La azafata, la maleta, su malestar. Las acusaciones de ser disruptiva, un riesgo para la seguridad. Y, por último, el policía. La humillación, ser escoltado fuera del avión como a un criminal. Julian se quedó paralizado. El teléfono apretado contra su oreja. Escuchó en un silencio sepulcral, con los nudillos blancos al agarrar el teléfono. Los sonidos de la bulliciosa sala de espera ejecutiva se desvanecieron. La vista panorámica del aeródromo, su reino, se desdibujó en una neblina indistinta. Solo podía ver en su mente a su madre, la mujer dulce y bondadosa que lo había criado, intimidada y avergonzada. Una rabia fría y pura comenzó a crecer en su pecho. Era una furia como ninguna que hubiera sentido antes. No era la ira fugaz de un trato comercial frustrante. Era la rabia primaria y protectora de un hijo cuya madre había sido lastimada. Y ahora me tiene en esta pequeña habitación, decía Eleanor. El oficial se llama Miller. Me agarró del brazo, Julián. Me llamó abuela. Ese simple detalle, abuela, fue la chispa que encendió la mecha. El desprecio absoluto, la crueldad despreocupada del mismo. Mamá, escúchame, dijo Julián, con la voz repentinamente alterada. La preocupación seguía ahí, pero ahora estaba revestida de una calma glacial y mortal. Era la voz que usaba cuando una negociación multimillonaria estaba en juego. La voz que hacía que su junta directiva se enderezara. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde exactamente? No lo sé. Una pequeña oficina cerca de la puerta. Puerta C-17, creo. Esa era nuestra puerta. C-17, repitió Julián. Ya se estaba moviendo, cruzando el salón con paso decidido, buscando con la mirada a su jefe de seguridad, un formidable exagente del servicio secreto llamado David. Julián, ¿qué vas a hacer?, preguntó Eleanor con un dejo de preocupación en la voz. Había pedido consuelo para no empezar una guerra. Yo me encargo, dijo. Pon al oficial al teléfono. ¿Qué? Dale el teléfono al oficial Miller ahora mismo. Se oyó un sonido apagado mientras Eleanor hablaba. Oficial, mi hijo quiere hablar con usted. Julian oyó claramente la burla del oficial a través del teléfono. No tengo tiempo para hablar con su hijo, señora. Es un asunto policial. Póngalo al teléfono, ordenó Julian, con la voz ahora peligrosamente baja. O en 5 minutos el superintendente de policía de esta ciudad te llamará personalmente para preguntarte por qué te niegas. Tú decides. Hubo un silencio atónito, seguido de otro intercambio apagado. Entonces la voz áspera y molesta del oficial Miller llegó al teléfono. Sí, ¿qué pasa? ¿Quién habla? Me llamo Julian Croft, dijo Julian, cada palabra perfectamente pronunciada, fría como el hielo. Actualmente tienen detenida a mi madre, Eleanor Croft. La tienen en una habitación cerca de la puerta C-17. La han acusado falsamente, la han humillado públicamente y le han puesto las manos encima. Quiero que me escuchen con mucha atención. Julian había llegado hasta su jefe de seguridad, David, y Robert Chen, quienes lo habían seguido, con el rostro desencajado por la confusión. Julian señaló hacia la puerta,
una orden silenciosa. Se requería acción. «Oh, eres su hijo», dijo Miller con una risita burlona. «Miren, su madre fue disruptiva en un avión. Eso es un delito federal. Solo estoy haciendo mi trabajo. No hay nada que puedan hacer al respecto». La arrogancia, la absoluta seguridad de su propio poder era asombrosa. Era la confianza de un abusador que nunca había sido realmente desafiado. Julian hizo una pausa, dejando que el oficial se quedara. Las palabras de Julian quedaron suspendidas en el aire. Quería que este hombre recordara ese preciso momento de su propia seguridad. «Tu trabajo», dijo Julian en voz baja, «está a punto de volverse extremadamente difícil. Voy hacia ti ahora mismo. No pierdas de vista a mi madre. No vuelvas a hablar con ella. No la toques. ¿Entiendo? ¿Quién demonios te crees que eres?», bramó Miller, su bravuconería comenzando a resquebrajarse bajo la fuerza del tono de Julian. Julian llegó a la puerta de la sala VIP con David y Robert detrás. Se giró hacia Robert. «Cancela la rueda de prensa. Llama al director del aeropuerto y al jefe de la sección del aeropuerto de la policía de Chicago. Diles que hay un incidente de código rojo en la puerta C-17 que involucra a un pasajero y al oficial Dean Miller. Diles que el director general está en camino». Los ojos de Robert se abrieron de par en par con comprensión y alarma. Asintió e inmediatamente sacó su teléfono. Julian volvió a concentrarse en la llamada que tenía en la mano. Salió de la sala de espera y comenzó a recorrer la terminal. No corría, sino caminaba con una velocidad y un propósito que separaban a la multitud de viajeros que lo precedían. David, su jefe de seguridad, iba un paso por delante, despejando el camino. «Para responder a su pregunta, agente Miller», dijo Julian por teléfono, con una voz baja y contenida que prometía venganza. «Me preguntó quién soy. Soy el dueño del avión que acaba de ordenar que regresara a la puerta de embarque. Soy el que firma los cheques de cada empleado de esta aerolínea, incluyendo al auxiliar de vuelo que le mintió. Soy el director ejecutivo de Ascend. No esperó respuesta. Colgó el teléfono. Sabía que el silencio al otro lado sería más profundo que cualquier grito. La tormenta ya no se avecinaba. Acababa de tocar tierra en la puerta C-17. El vestíbulo de la Terminal 1 de OARE es un río de humanidad. Un flujo constante de viajeros apresurados, niños llorando y anuncios que resonaban. Pero mientras Julian Croft, flanqueado por su formidable jefe de seguridad, avanzaba por él, el río se abrió. Un aura invisible de autoridad lo rodeaba. Una palpable sensación de urgencia hacía que la gente se apartara instintivamente. Su rostro era una máscara de furia controlada, la mandíbula apretada, la mirada fija en los letreros de Seagates. De vuelta en la estéril habitación gris, el oficial Dean Miller se quedó paralizado, con el teléfono aún en la mano, aunque la línea estaba muerta. Las palabras, «Soy el director ejecutivo de Ascend», resonaron en el pequeño espacio, como si lo dejaran sin aliento. No podía ser verdad. Era un farol desesperado y patético del hijo de una anciana problemática. Era policía. Tenía la autoridad. Esta era su escena. Miró a Eleanor Croft. Estaba sentada más erguida, con la mirada firme, las manos cruzadas con calma sobre el regazo. La víctima temblorosa había desaparecido. En su lugar había una mujer de inmensa serenidad, con una expresión no triunfal, sino simplemente esperando. Su calma era más desconcertante que cualquier amenaza. Una gota de sudor resbaló por la sien de Miller. Tiró el teléfono sobre la mesa. «Buen intento», bramó, sin la convicción de antes. «Tu hijo tiene una gran imaginación». Eleanor no respondió. Simplemente le sostuvo la mirada. El silencio se prolongó, cargado de tensión. Miller empezó a pasearse por la pequeña habitación, sin la arrogancia que sentía. Era solo un farol. Tenía que serlo. Gente rica. Gente poderosa. No tenían madres que se parecieran a... bueno, a ella.
Sus propios prejuicios eran una pantalla que no podía traspasar. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Un supervisor de la puerta aérea Ascend. Sin aliento, sin aliento. El mismo del avión, allí de pie, con los ojos abiertos por el pánico. No miró a Miller. Lo miró. ¿Estás bien? ¿Hay algo que podamos ofrecerte? ¿Agua? ¿Un café? Miller miró fijamente al supervisor. ¿Qué demonios pasa? Me encargo yo. El supervisor finalmente se volvió hacia Miller, pálido. Tiene que retirarse, agente. Ahora mismo. No tiene ni idea de lo que acaba de hacer. Antes de que Miller pudiera replicar, nuevas figuras llenaron la puerta. La primera fue Julian Croft. Entró en la habitación y su presencia la dominó de inmediato. Era poder y furia condensados en un traje a medida. Su mirada, fría y dura como la obsidiana, pasó por alto a Miller por completo y se dirigió directamente a su madre. «Mamá», dijo, su voz se suavizó por una fracción de segundo mientras se arrodillaba junto a su silla. «¿Estás bien? ¿Te lastimó?» «Estoy bien, Julian», dijo ella, extendiendo la mano para tocarle el brazo, apenas conmocionada. La mirada de Julian la recorrió, catalogando las lágrimas en sus mejillas, la tenue marca roja en su brazo donde Miller la había agarrado. Una nueva oleada de rabia la ensombreció. Se levantó lentamente y centró toda su atención en el agente Dean Miller. El hombre que había sido la autoridad absoluta en esa habitación momentos antes parecía encogerse. Se encontró cara a cara con un hombre cuyo poder era de una magnitud completamente diferente. No la autoridad temporal de una placa, sino el poder estructural de la propiedad y una inmensa influencia. «Usted es el oficial Dean Miller», declaró Julian. No era una pregunta. Miller, nervioso y acorralado, volvió a su entrenamiento. «Señor, este es un asunto policial oficial». «Su madre. Mi madre se llama Eleanor Croft». Julian lo interrumpió, con una voz peligrosamente baja. «Y se referirá a ella como tal. No hablará de ella en absoluto. Solo me hablará a mí». Dio un paso más cerca. David, su jefe de seguridad, permaneció impasible en la puerta, bloqueando la única salida. «Sacaste a mi madre, una mujer de 68 años con una condición médica, de uno de mis aviones». Julian continuó, con una voz baja y letal. «La humillaste públicamente basándote en el informe demostrablemente falso de una azafata incompetente. Luego la pusiste las manos sobre ella y la insultaste. Te di una simple instrucción por teléfono. No hables con ella. No lo seguiste. Parece ser un patrón contigo». El rostro de Miller estaba pálido. La realidad de la situación lo estaba desplomando como un maremoto. Esto no era un farol. Yo solo estaba siguiendo el protocolo. Tartamudeó, la excusa sonando débil incluso para él mismo. La tripulación reportó un pasajero revoltoso. ¿La tripulación? Los labios de Julian se curvaron en una especie de sonrisa, pero no contenía calidez. La tripulación en este caso era una azafata, Brenda Walls. Ya llegaremos a ella. Estoy más interesado en su protocolo, oficial Miller. Su protocolo implica agarrar físicamente a una persona mayor que no representa una amenaza. ¿Implica usar términos despectivos como abuela para intimidarla? ¿Implica ignorar a múltiples testigos oculares que contradijeron la historia de la azafata? Sara, la abogada de la 102B, había seguido la conmoción y ahora estaba de pie en el pasillo detrás de David. «Tiene razón», gritó. «Le conté al oficial exactamente lo sucedido y me amenazó para que guardara silencio. Lo tengo en mi teléfono. Grabé su amenaza». Miller giró la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por el pánico. ¿Una grabación? La mirada de Julian no se apartó del rostro de Miller. «Una grabación. Excelente. Parece que su protocolo está a punto de ser revisado públicamente». En ese momento, llegaron dos nuevas figuras, corriendo por la explanada. Un hombre de traje,
a quien Julian reconoció como el gerente general del aeropuerto, y un comandante uniformado de la policía de Chicago, con su insignia de bronce reluciente. El comandante parecía estresado, con el rostro sombrío. Señor Croft, el comandante, comenzó a dirigirse a Julian inmediatamente. Soy el comandante Peterson. Vine en cuanto me enteré. ¿Qué ha pasado aquí? Julian no apartó la vista de Miller. Lo que ha pasado, comandante, es que su oficial, aquí presente, ha participado, en los últimos 30 minutos, en lo que parece ser un arresto injusto, agresión e intimidación de un ciudadano en la propiedad de mi empresa. Lo hizo basándose en un informe malicioso sin la menor prueba, e ignoró a los testigos que intentaron decir la verdad. Ha aterrorizado a mi madre. Finalmente, se volvió hacia el comandante. Así que la pregunta no es qué ha pasado. La pregunta es, ¿qué va a hacer con su oficial? El rostro del comandante Peterson se endureció al mirar a Miller. Esto era una pesadilla de relaciones públicas de primer orden, desarrollándose en tiempo real. Miller ladró. Mi oficina. Ahora, entregue su cinturón de servicio. La orden fue un trueno en la pequeña habitación. Que le ordenaran entregar el cinturón era la mayor humillación para un oficial, una clara señal de suspensión e investigación inmediatas. Miller miró a su comandante con incredulidad, abriendo y cerrando la boca en silencio. Toda la arrogancia, todo el poder que había proyectado, se evaporaron en un terror patético. Su carrera había terminado. Lo sabía. Y por la expresión en el rostro de Julian Croft, eso era solo el principio. Julian entonces dirigió su mirada al pánico por enviar al supervisor de la puerta de embarque. Encuentren a la azafata Brenda Walls, ordenó. Tráiganla aquí, ahora mismo. El enfrentamiento estaba a medio camino. La mecha se había encendido y las explosiones apenas comenzaban. La orden de traerla flotaba en el aire, tajante y rotunda. El supervisor de la puerta, un hombre llamado Gary, casi tropezó con sus propios pies en su prisa por obedecer. Corrió de vuelta a la puerta C-17, un hombre con una misión de un rey cuya ira acababa de presenciar. Dentro de la pequeña oficina gris, la atmósfera estaba cargada con las consecuencias. El oficial Miller, despojado de su autoridad y orgullo, era escoltado silenciosamente por su comandante. Miller no miró a nadie. Su mirada estaba fija en el suelo, su rostro era un lienzo moteado de vergüenza e incredulidad. Todo su mundo, construido sobre una base de poder percibido e intimidación, había sido demolido en menos de 10 minutos. Julian les dio la espalda a los oficiales que salían, concentrándose por completo en el siguiente eslabón de la cadena de humillación de su madre. Con cuidado, acompañó a Eleanor a una silla más cómoda que había traído uno de los empleados del aeropuerto al llegar. Robert, le dijo Julian a su jefe de operaciones, quien ahora tecleaba frenéticamente en su teléfono, quiero que se identifique a todos los pasajeros de esa cabina de primera clase. Quiero que se les cambie la reserva a todos en el próximo vuelo disponible, que se les compense personalmente con 100.000 millas de viajero frecuente y un cupón para un futuro viaje de ida y vuelta en primera clase. Quiero que se les envíe una disculpa por escrito a cada uno de ellos por el retraso y por presenciar ese comportamiento repugnante. Excepto a Sara. Miró al abogado que seguía de pie en el pasillo. Averigua a dónde va. Alquila un jet privado para llevarla allí. Hoy mismo. Y consigue su información de contacto. Quiero agradecerle personalmente. Sara parecía atónita. Señor Croft, eso no es necesario. Defendió a mi madre cuando nadie más lo hizo, dijo Julian con voz firme pero llena de genuina gratitud. Esa clase de integridad no tiene precio. Por favor, permítame. Su atención volvió entonces a la tarea en cuestión cuando Gary, el supervisor de la puerta, regresó. Detrás de él, con aspecto confundido y molesto, estaba Brenda Walls. Era evidente que la habían sacado del avión, donde probablemente estaba disfrutando de la gloria de haber solucionado con éxito un problema.
Su expresión se agrió cuando la acompañaron a la oficina y vio al grupo reunido. Su mirada pasó del gerente del aeropuerto a los hombres de traje y aspecto imponente que finalmente aterrizaban sobre Eleanor Croft, sentada cómodamente. Y entonces vio a Julian. ¿De qué se trata esto?, preguntó Brenda, con el tono aún impregnado de la intensa impaciencia que había iniciado todo el asunto. Tenemos que despegar nuestro vuelo. Tuve que lidiar con un problema de seguridad. Julian dio un paso al frente. No levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. La frialdad absoluta de su presencia era más intimidante que cualquier grito. Una situación de seguridad. Julian repitió, las palabras destilando sarcasmo. ¿Te refieres a la situación de seguridad donde acosaste a un pasajero diabético de 68 años por querer un vaso de agua? La bravuconería de Brenda flaqueó. Miró a Julian, luego a Eleanor. Un destello de reconocimiento y un creciente horror en sus ojos. Había visto el rostro de Julian antes, en correos electrónicos de toda la empresa y videos de capacitación. El sonriente y profesional director ejecutivo. El hombre que estaba frente a ella ahora no sonreía. «Usted es Brenda Walls». Julian dijo. «Sí, señor». Ella tartamudeó. El señor un intento desesperado y tardío de deferencia. «Señorita Walls, acusaste a un pasajero de ser beligerante y un riesgo para la seguridad. Esos son términos serios, legalmente definidos. No son armas para ser utilizadas cuando tu ego está herido. Mintiste al capitán. Luego mentiste a un agente de la ley. Un acto que en sí mismo es un delito. Tus mentiras hicieron que un avión regresara a la puerta, retrasando a más de 100 pasajeros y costándole a esta compañía decenas de miles de dólares. Pero lo más importante, dio un paso más cerca. Su voz se convirtió en un gruñido bajo e intenso. Tus mentiras, tu mezquindad y tu atroz falta de decencia humana causaron una angustia y una humillación inconmensurables a una mujer que vale 10 como tú. Y todo lo hiciste en mi aerolínea, bajo mi supervisión. Brenda temblaba visiblemente ahora, con el rostro pálido. Yo estaba siguiendo el procedimiento. Se estaba poniendo difícil. No se encontraba bien. Sara, la abogada, intervino desde la puerta, con la voz llena de desprecio. Y tengo todo el intercambio grabado, señorita Walls. Aquello en el que te burlaste de ella y mentiste sobre ella. La mención de otra grabación pareció dejar a Brenda sin aliento. Miró a su alrededor, atrapada. No había escapatoria. Gary, le dijo Julian al supervisor de la puerta sin apartar la vista de Brenda. Llévate las credenciales de la aerolínea a la señorita Walls. Ella está suspendida, con efecto inmediato, pendiente de despido. Acompáñela a Recursos Humanos. Haga que preparen su documentación final de indemnización. Será el mínimo requerido por ley. No debe volver a poner un pie en otro avión de Ascender, como empleada o pasajera. Tiene prohibido el acceso de por vida. Sus beneficios de vuelo para ella y su familia están revocados. Efectivo en este segundo. Cada oración fue un mazazo, desmantelando la carrera y la vida de Brenda pieza por pieza. Los beneficios de vuelo de por vida eran las esposas de oro de la industria aérea, y Julian las acababa de cerrar para siempre. Brenda comenzó a llorar, no las lágrimas dignas y doloridas que Eleanor había derramado, sino sollozos desordenados e histéricos de autocompasión. Por favor, señor Croft, tengo una hipoteca. Llevo 12 años en la aerolínea. Fue un error. No fue un error, dijo Julian, con la voz desprovista de cualquier compasión. Fue una elección. Elegiste ser cruel. Elegiste abusar de tu poder. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. David, le dijo a su jefe de seguridad, por favor, acompaña a la señorita Walls fuera de la presencia de mi madre. Mientras David se acercaba para guiar con cuidado pero con firmeza a la sollozante Brenda fuera de la habitación, el teléfono de Julian vibró. Era Robert. Julian respondió, escuchando por un momento, su expresión sombría. Gracias, Robert,
dijo y colgó. Se giró hacia su madre. Los primeros videos están empezando a aparecer en línea. El pasajero del otro lado del pasillo también lo grabó todo. Se está extendiendo. Rápido. El desenlace ya no se limitaba a la pequeña habitación gris. Ahora era digital, global e imparable. La historia de lo que le sucedió a Eleanor Croft en el vuelo 815 estaba estallando en el mundo. Julian sabía que la confrontación inicial había terminado. Pero la verdadera tormenta, las repercusiones públicas, el frenesí mediático y la dura e implacable bofetada del karma apenas comenzaban a cobrar fuerza. Había protegido a su madre, pero ahora tenía que proteger la reputación de la misma compañía que llevaba su nombre. Los 3 días posteriores al incidente en O'Hare fueron un caos controlado para Julian Croft y un accidente automovilístico a cámara lenta para Dean Miller y Brenda Walls. Los videos, grabados desde múltiples ángulos dentro de la cabina de primera clase, hicieron más que simplemente volverse virales. Se convirtieron en un momento cultural. Hashtags como #Justice4 Eleanor, #AsendaErchame, #Officer Miller Power Trip fueron tendencia mundial. Medios de comunicación desde CNN hasta la BBC recogieron la historia, contrastando las imágenes de la tranquila y digna Eleanor con la arrogancia burlona de Brenda y la autoridad fría y despectiva del oficial Miller. Para Julian, fue la prueba de fuego definitiva. Trabajó incansablemente, no para silenciar la historia, sino para apropiársela. Comenzó publicando una declaración cruda y sin editar desde sus cuentas personales de redes sociales pocas horas después del incidente. Hoy, mi madre, Eleanor Croft, fue víctima de un repugnante abuso de poder por parte de un empleado de mi propia empresa y un agente de la ley. Lo que ven en esos videos es real. Es inaceptable. Representa un fracaso catastrófico de los valores que juré defender en Ascender. Le fallamos a mi madre, y al hacerlo, les fallamos a todos ustedes. Una disculpa no basta. Se requiere acción. Ya lo verán. Esta franqueza sin precedentes por parte de un director ejecutivo asombró al público y a los medios. No se escudaba en el discurso de relaciones públicas. Hablaba como un hijo, y su furia era comprensible. El ajuste de cuentas para el oficial Dean Miller fue rápido y brutal. El Departamento de Policía de Chicago, ante un tsunami de relaciones públicas, inició de inmediato una investigación de asuntos internos. Pero fue la grabación de Sarah de Miller amenazándola lo que resultó ser el clavo en su ataúd. Era una prueba clara e inequívoca de intimidación. La Fiscalía del Condado de Cook, bajo una enorme presión pública, anunció la apertura de una investigación penal sobre la conducta de Miller. No solo por este incidente, sino por todo su historial. Los medios locales azotaron la casa de Miller en las afueras. Fue despedido en 48 horas. Su esposa, una respetada maestra de escuela local, estaba horrorizada no solo por las acciones de su esposo, sino por el veneno puro que se reflejaba en su voz en las grabaciones. Sus vecinos, muchos de los cuales eran viajeros frecuentes que habían visto los videos, lo miraban con desprecio. La vida que había construido, el respeto que inspiraba en su comunidad, se desmoronó. Se convirtió en un paria, el rostro de la mala conducta policial, su nombre en sinónimo de tiranía mezquina. El duro karma no fue solo la pérdida de su trabajo, sino la destrucción total de su reputación y la paz de su familia. Era un hombre que había obtenido su autoestima de una placa, y ahora, sin ella, no era nada. El destino de Brenda Walls fue igual de sombrío, aunque se desarrolló con más discreción. Prohibida de por vida de un heredero y despedida con causa, descubrió que su nombre había sido incluido extraoficialmente en la lista negra de la industria aérea. Cada solicitud que presentó fue rechazada cortés pero firmemente. El video de ella burlándose de Eleanor fue su currículum permanente. Tuvo que vender su casa para pagar la hipoteca, y lo último que se supo de ella fue que trabajaba con un salario mínimo en una tienda de descuento, el polo opuesto de la vida glamurosa que había cultivado con tanto orgullo.
El poder que había ejercido con tanta crueldad en ese avión había desaparecido, dejándola solo con la amarga realidad de sus decisiones. Pero la historia no trataba solo de castigo. Trataba de transformación. Una semana después del incidente, Julian Croft estaba en el escenario donde se suponía que debía dar su conferencia de prensa. La sala estaba repleta de reporteros de todo el mundo. Su madre, Eleanor, estaba sentada en primera fila, no con aspecto de víctima, sino con la mujer tranquila y fuerte que siempre había sido. Julian subió al podio. No leyó de un teleprompter. Habló con el corazón. Dijo, hace una semana, comenzó con voz firme. Esta empresa, mi empresa, traicionó una promesa fundamental. La promesa de seguridad, respeto y dignidad. Esa traición le ocurrió a una pasajera que, además, es mi madre. Pero la verdad es que podría haber sido la madre de cualquiera. Podría haber sido la tuya. Miró a su alrededor, mirando a los periodistas. Hoy no estoy aquí solo para anunciar el castigo a los responsables. Eso ya se ha hecho. Estoy aquí para anunciar un nuevo comienzo. La experiencia de mi madre ha sido un doloroso pero poderoso catalizador del cambio. Luego, presentó lo que llamó la Carta de Derechos del Pasajero Eleanor Croft. Era una nueva política revolucionaria para ascender. Incluía una formación obligatoria reforzada en desescalada y empatía para todos los miembros de la tripulación, revisada trimestralmente. Establecía una nueva junta de revisión civil independiente para gestionar las quejas de los pasajeros, con poder real para disciplinar a los empleados. Codificaba el derecho del pasajero al agua y a la asistencia médica, anulando los protocolos de servicios no esenciales. Y lo más importante, introdujo la regla de dos, una política que establecía que un pasajero no podía ser considerado indisciplinado ni expulsado de un vuelo sin el dictamen corroborativo de al menos 2 miembros de la tripulación, incluyendo uno de la cabina de mando. Estamos convirtiendo un momento de vergüenza en una exigencia de cambio, declaró Julian con una voz apasionada. Seremos la aerolínea más segura, respetuosa y humana del mundo. Esta es nuestra nueva misión. Esta es mi promesa. Este es el legado de mi madre. Al terminar, hubo un momento de silencio. Y entonces la sala estalló en aplausos. Fue una jugada maestra de gestión de crisis. Pero también profundamente sincera. Había tomado un terrible suceso personal y lo había convertido en una fuerza impulsora de un cambio positivo en toda la industria. Más tarde esa noche, mucho después de que las cámaras se hubieran ido, Julian se sentó con su madre en la tranquilidad de su suite de hotel. La foto de sus nietos estaba en la mesita de noche. ¿Estás segura de que te pareció bien que usara tu nombre, mamá?, preguntó en voz baja. Eleanor se acercó y posó la mano sobre la de él. Su tacto era cálido y firme. Julian, dijo con una pequeña sonrisa de orgullo. Tomaste algo feo y lo convertiste en algo bueno. Una bibliotecaria no podría pedir una historia mejor que esa. El karma que cayó sobre el oficial Miller y Brenda Walls fue duro y rápido. Pero la verdadera conclusión no fue su caída, sino la dignidad serena e inquebrantable de Eleanor Croft y el cambio poderoso y duradero que su calvario había inspirado. El amor de un hijo no solo había enmendado un error. Había reconstruido una promesa sobre la base del respeto, asegurando que nadie más tuviera que soportar la humillación que ella había sufrido. Al final, esta no era solo una historia sobre un policía y un director ejecutivo. Era una historia sobre dignidad. El karma duro y rápido que encontró al oficial Miller y a la azafata Brenda Walls no se trató solo de perder sus trabajos. Se trató del rechazo público a su crueldad. Aprendieron a las malas que el poder del que abusas nunca es realmente tuyo. Pero la verdadera victoria pertenece a Eleanor Croft, cuya fuerza serena inspiró una revolución. Su hijo, Julian, no solo se vengó. Forjó un legado de respeto, convirtiendo un momento de dolor personal en la promesa de un mejor trato para millones de viajeros. Su historia es un poderoso recordatorio de que la integridad de una persona y el amor de su familia realmente pueden cambiar el mundo.
¿Qué te pareció esta historia de justicia? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees en el poder del karma y quieres más dramas de la vida real, dale a me gusta, comparte este video con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para ver más historias inolvidables.